Bienvenidos a los Ateneos Bibliográficos, un espacio de formación dentro de la Residencia de Informática en Salud. Mi nombre es Julián Berdinelli y hoy vamos a continuar con los Ateneos sobre informática en salud pública y vamos a ver aplicaciones de rastreo. Los temas a tratar hoy van a ser una introducción sobre el tema. Vamos a ver dos modelos, uno centralizado y uno descentralizado, que se pueden aplicar a las aplicaciones de rastreo. Vamos a ver los aspectos sobre la privacidad de la información que tienen estas tecnologías. Vamos a ver el potencial que tienen en la pandemia actual que estamos viviendo. Y vamos a tener unas conclusiones sobre el tramo final del Ateneo. Bien, para el desarrollo de este Ateneo me baso en la nota de opinión que salió en JAMA sobre aplicaciones de rastreo y la relación con la salud pública y las libertades civiles. Para empezar vamos a definir qué es el rastreo de contactos. En la salud pública, el rastreo de contactos es el proceso de identificación de personas que pueden haber entrado en contacto con una persona infectada, o sea, los contactos, y la posterior recopilación de información adicional sobre estos contactos. Al rastrear los contactos de las personas infectadas, hacerles pruebas de infección, aislarlas o tratarlas a las personas infectadas y rastrear sus contactos a su vez, la salud pública tiene como objetivo reducir las infecciones en la población. Estas herramientas han sido de gran utilidad para los casos de tuberculosis o enfermedades de transmisión sexual como el VIH. Sin embargo, la alta tasa de contagio del SARS-CoV-2 plantea importantes desafíos para el rastreo de contactos. Ahora vamos a ver cómo funciona el rastreo de contactos. Lo primero que se hace es se identifica a un paciente como portador de una enfermedad transmisible. El paciente es entrevistado para conocer sus movimientos, con quién ha estado en contacto cercano o con quién ha sido sus parejas sexuales. Una vez que se han identificado los contactos, los trabajadores de la salud se comunican con ellos para ofrecerles asesoramiento, detección, profilaxis y o tratamiento. Los contactos pueden aislarse o excluirse si se considera necesario para el control de enfermedades. ¿Cuáles son las desventajas y limitaciones que tenemos con el rastreo de contactos tradicionales en la situación actual y en general? Bueno, lo primero que podemos plantear es la memoria, o sea, la capacidad de recordar de las personas que han sido diagnosticadas con COVID-19. El principal problema es que por las características de esta infección y los tiempos de incubación e infecciosidad, puede ser difícil recordar los contactos y se puede propagar más allá de nuestros contactos habituales. Lo segundo es el tiempo. También por las características del COVID-19, los esfuerzos de rastreo pueden tratar de ponerse al día, mientras que la enfermedad se pone más allá de su alcance. Otro punto importante a tener en cuenta es el recurso humano. Se requiere personal capacitado para realizar las entrevistas y hacer el seguimiento. Por ejemplo, el sistema de salud de Estados Unidos actualmente no tiene las suficientes personas para una epidemia de la escala de la actual. Estiman que sería necesario contar con personal capacitado de hasta 200.000 personas para hacer un rastreo de contactos efectivos. Otro punto que tenemos es la evidencia. Se ha demostrado que el rastreo de contactos manuales es insuficiente para contener el COVID por sí solo, tanto en la teoría como en la práctica. Si bien el rastreo de contactos ha sido una parte integral de la respuesta hasta ahora, parece requerir el apoyo de herramientas digitales para ser efectivo. En esta diapositiva vamos a ver cuáles son las tecnologías que se pueden usar para el rastreo de contactos digitales. Bien, tenemos 4 tecnologías principales que son el GPS, el Bluetooth, QRs o antenas de teléfono móvil. Para los GPS tenemos el problema de que pueden ser bastante imprecisos y a su vez tenemos problemas con los interiores de edificios o los espacios bajo el suelo. El problema principal es que si estamos en un edificio, el GPS no va a poder distinguir si estamos todos cerca, pero porque no tiene noción de el espacio tridimensional. Y otro riesgo es la seguridad de la información, porque sabríamos dónde estaba la persona
aproximadamente durante el día, y eso es una intromisión a la privacidad de las personas. Un ejemplo de países que usan esta tecnología podría ser Corea del Sur. El segundo es el QR. Este es usado por China. Es un QR que tiene que escanear cualquier persona que entra a un espacio público, ya sea una tienda, un restaurante o un medio de transporte. Otro es las antenas de teléfono móvil. Estas son aún más imprecisas de lo que podría ser el GPS, pero tienen la ventaja de que son universales. Y cualquier teléfono de baja gama también puede utilizar este tipo de herramientas para localizar a las personas. Y también funcionan sin la necesidad de instalar una aplicación. No es la más recomendada para el rastreo. Puede ser utilizada para ver si una persona que tiene que cumplir la cuarentena realmente la está cumpliendo. Y por último, la que vamos a tratar más extensivamente en este Ateneo es la tecnología basada en Bluetooth. Y se ha implementado en lugares como Singapur o algunos países de Europa. El Bluetooth tiene la ventaja de que no vulnera tanto la privacidad como lo puede hacer el GPS, ya que la única información involucrada son tokens de contactos que pueden protegerse criptográficamente, de una manera que es menos vulnerable la anonimización de los historiales de ubicación. La ubicación de GPS antenas tiene una ventaja sobre el Bluetooth, cuando se trata de rastrear zonas calientes, ya que puede ser usada para advertir a los usuarios que visiten ciertas áreas. Sin embargo, es menos exacta para identificar si dos personas han estado en el mismo lugar al mismo tiempo. Bien, en esta diapositiva vamos a ver cuáles son las ventajas de rastreo digital. Para empezar, es más preciso, ya que no depende de la memoria para crear una lista de contactos. Después, es más rápido, ya que se crea y se envía una lista de alertas casi instantáneamente. Segundo, es más barato. No se necesitan entrevistadores capacitados y los seguimientos se pueden realizar automáticamente en los casos que no se necesitan atención médica. Y después tiene evidencia que ya está implementado. En Corea o Taiwán, el rastreo digital ha sido parte integral de la estrategia para frenar la propagación del COVID. Y en este momento los brotes en esos lugares están bajo control mediante una combinación de rastreo de contactos manual y otras medidas, como la de rastreo de contactos digital. En esta diapositiva vamos a ver un poco más lo que es la información que usa Corea del Sur para rastreo de contactos. Primero, los datos que se pueden recopilar por las autoridades de Corea del Sur son varios, que es desde información personal, registros médicos y de prescripciones, registros de inmigración, datos de transacciones de tarjeta de crédito, uso de transporte público y cámaras de vigilancia pública. En marzo lanzó un sistema para recopilar los datos ante una petición del Ministerio de Salud para investigaciones epidemiológicas exclusivamente. Este sistema permitió la entrega rápida de los datos relacionados con las personas infectadas a los investigadores de epidemiología inmediatamente después que se recopilaron los datos necesarios de la policía, los operadores de telefonía móvil y las compañías de tarjeta de crédito casi en tiempo real. Además, ante el brote de una enfermedad infecciosa grave, el Ministerio debe poner a disposición del público inmediatamente en Internet o medios de comunicación de prensa la siguiente información: la ruta y medios de transporte que usaron las personas infectadas, las instituciones médicas que trataron a las personas infectadas, el estado de salud de quienes estaban en contacto con una persona infectada, las divulgaciones actuales en las páginas de inicio del ministerio incluyen además de estos elementos el sexo, la nacionalidad y la edad de las personas infectadas, aunque sus nombres no son revelados. Sin embargo, algunos gobiernos municipales y locales fueron más allá y proporcionaron rutas muy detalladas, así como los nombres de restaurantes, tiendas y otros locales comerciales que visitaron las personas
las personas identificadas. Más adelante veremos este caso para evaluar las implicancias de revelar esta información. Bien, en esta diapositiva vemos la noticia de que Apple, Google y el MIT se unieron para crear un sistema de rastreo de personas por la epidemia de coronavirus. Ahora bien, ¿cómo funciona el rastreo creado por esta empresa? De este tipo es el que utiliza Bluetooth. En esta infografía vemos cómo funciona. Primero tenemos dos personas que están en contacto. El contacto está estipulado por una distancia y a su vez por un tiempo. Posteriormente, Bob, que es la persona ilustrada acá, en la aplicación carga que fue diagnosticado con COVID. Mientras tanto, mientras que estuvieron en contacto, estas personas, al estar en contacto en esa distancia determinada y ese tiempo, intercambiaron una clave, un token digital que tenía cada uno en su celular a través del Bluetooth. Como fue Bob diagnosticado, entregó todos los contactos que tuvo Bob 14 días previos al diagnóstico, que es el tiempo estipulado máximo que puede incubarse la enfermedad. Todos estos son subidos a un servidor. Posteriormente, Alice continúa su día. Y en un momento del día, Alice consulta esa nube donde están todos los tokens de las personas que recibieron un diagnóstico en COVID y se los descarga al celular. Su celular internamente machea si estuvo en contacto con alguno de esos tokens y el celular le da una notificación de que ella estuvo en contacto con una persona con COVID. Y le da instrucciones, eso depende de cada aplicación, para ver más información y qué debe hacer ante esa situación. Lo que plantea Apple y Google para esta tecnología es que detecta la proximidad y no la ubicación geográfica, y quiere evitar las bases de datos centralizadas, donde el macheo de los dos tokens se haga a nivel de un servidor y no en el celular de la propia persona que va a recibir la alerta. Más adelante vamos a ver cuáles son los dos modelos que existen para este tipo de aplicaciones. Aparte, para el uso de esta aplicación, Google exige a las autoridades que sea voluntario por parte del usuario. Y también hace hincapié en que es anónima. El intercambio se basa en un identificador que se comparte por Bluetooth. Los CRIPs no comparten información que identifique al usuario. Bien, ahora vamos a ir hacia la segunda parte del Ateneo, donde vamos a ver los dos modelos principales que existen para las tecnologías de Bluetooth, los centralizados y los descentralizados. En esta diapositiva tenemos los dos modelos que existen actualmente para lo que son las aplicaciones con Bluetooth. El primero es un modelo centralizado y el segundo un modelo descentralizado. Esto ya lo expliqué un poco anteriormente, pero vamos a ver las diferencias principales entre los dos modelos. Cuando dos personas están en un contacto, intercambian un código de identificación entre las dos personas. Una de esas dos personas cambia su estatus de enfermedad y pasa a estar infectado. Ahora es donde se establece la diferencia. Las aplicaciones centralizadas lo que hacen es, tras el diagnóstico del usuario, envían a las autoridades centrales los keys de las personas que registraron los contactos y los propios. Así, en un servidor propio, las autoridades centrales pueden identificar quién ha sido expuesto al verificar si los keycodes conocidas centralmente coinciden y comunicárselo a ellos para realizar un seguimiento. A su vez, en el descentralizado,
lo que ocurre es que solamente el usuario manda sus key codes, no los de las personas con las que estuvo en contacto. Esos key codes son bajados al celular de las otras personas que tienen la aplicación y se machean en su celular para ver si han sido expuestos. Acá tenemos algunos ejemplos de algunos países que adoptaron las dos tecnologías. Por el lado de las centralizadas tenemos a Alemania, Australia, Reino Unido, Polonia, Italia, Noruega, Singapur y Francia. Y por el lado de las descentralizadas tenemos a Canadá, Letonia, Luxemburgo, Finlandia, Austria, Grecia y España. Pero bien, lo que pasó después de un tiempo es que Apple, para brindarte esta tecnología y que funcione correctamente y brindarte la aplicación, pide que sea descentralizada el chequeo de los contactos. Por lo que la mayoría de los países, si no es casi todos, creo que excepto Noruega, todos pasaron de un modelo centralizado a uno descentralizado. Principalmente podemos mencionar el caso de Singapur, que la aplicación que había desarrollado previo a el desarrollo de la aplicación de Google y Apple solamente funciona en teléfonos de marca Apple si la aplicación está abierta constantemente. Y Francia también, su ministro de Salud, dijo que aunque ellos crean que la mejor opción para este tipo de aplicaciones sea la centralizada, Google y Apple no están cooperando para que esto suceda, así que decidieron pasar a un modelo descentralizado. Ahora vamos a ver las posibles desventajas que traen los sistemas descentralizados. El primero y principal son los smartphones, ya que esta arquitectura puede afectar a los dispositivos, ya que cada teléfono de cada persona tiene que verificar la lista de todas las personas que se contagiaron en esa área o en esa aplicación que está usando. Después son los mensajes falsos. Se basan en el diagnóstico autoinformado, por lo cual no se puede verificar y por lo tanto puede haber riesgos de abusos o ataques individuales. A su vez, hay que poner esfuerzos en que estas aplicaciones estén integradas a las aplicaciones de salud pública, cosa de que se pueda verificar con alguna tecnología, ya pueda ser ingresando algún código que identifique la prueba que te hiciste, dado por tu prestador de salud, para que ese diagnóstico se confirme y se envíe ese mensaje a todas las personas que estuvieron en contacto estrecho con vos. Otro de los posibles vulneraciones puede ser los ataques de terceros, similares a los ataques DOS, donde se pueden enviar muchos mensajes para programar el sistema haciéndolo funcionar mal. Y otro posible problema puede ser la identificación. También es posible triangular e identificar los individuos con la fuente de distribución de IDs en particular o por medios maliciosos. Bien, ahora vamos a ver las posibles ventajas de los sistemas centralizados. El primero y principal es la pérdida de las libertades civiles. Al tener la información centralizada, gobiernos autoritarios tienen mayor información de los ciudadanos y sus contactos. Y la otra parte es la vulnerabilidad de tener una base donde está centralizada toda la información médica de personas. Sin embargo, este sistema es al menos robusto contra los espías, para quienes los keycodes parecen ruidos aleatorios, ya que no hay tanta identificación personal de las personas y son códigos que se machean entre sí. Bien, ahora vamos a ver lo que concierne a la privacidad de la información. Encontré esta nota que se publicó en Nature, donde habla del uso de aplicaciones para la pandemia. Y donde vemos que las aplicaciones de rastreo representan el 34% de las aplicaciones que se generaron desde que empezó la pandemia. ¿Qué hallazgos tiene esta aplicación?
El primero es que los permisos de acceso. Encontraron que 30 de las 50 aplicaciones requieren permiso de numerosos tipos para los teléfonos móviles. Por ejemplo, algunos exigen acceso a los contactos, fotos, archivos, datos de ubicación, la cámara, la identificación del dispositivo, la información de llamadas, la conexión a Wi-Fi, el micrófono, el acceso completo a la red, la configuración del servicio de Google y la capacidad de cambiar de red, la configuración de conectividad y el audio, por nombrar solo algunos de los tipos de acceso que piden estas aplicaciones. Además, algunas aplicaciones indican explícitamente que recopilarán información sobre la edad, la dirección de correo, el número de teléfono y el código postal de las personas, la ubicación del dispositivo, los identificadores únicos del dispositivo, los directorios de IP móvil y el sistema operativo y los tipos de navegadores utilizados en el dispositivo. Y otro hallazgo fue cómo maneja la información. Un descubrimiento preocupante es que solo 16 de las 50 aplicaciones indican que los datos se anonimizarán, se cifrarán y protegerán, y se transmitirán en línea y se informarán solamente un formato agregado, teniendo en cuenta de que 30 aplicaciones piden accesos a los datos del teléfono. La privacidad individual es reconocida como un derecho fundamental por varias razones. Principalmente, el buen funcionamiento de las instituciones democráticas y la sociedad civil dependen de la privacidad individual. A su vez, las instituciones democráticas y la sociedad civil no pueden funcionar sin cierto grado de acceso a la información personal. Peligros relevantes de las aplicaciones de rastreo incluyen el estigma social, el acoso de las personas, el potencial boicot a empresas y la focalización étnica o racial. Con el modo de rastreo que tenía Corea del Sur, que vimos anteriormente, se vio una intensa cobertura de los medios de los casos reportados por el ministerio. Esto trajo que se pudiera violar la privacidad de algunos pacientes e incluso identificar a estas personas. Algunas de estas personas se vieron afectadas por una invasión no deseada a su privacidad e incluso fueron objetos del desdén público. Los restaurantes, tiendas y otros locales comerciales que las personas infectadas habían visitado experimentaron pérdidas de ganancias. Por esto, la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Corea emitió una recomendación con miras a mejorar las preocupaciones sobre la privacidad. Sugirieron que la revelación de información extremadamente detallada era injustificada, y en respuesta el Ministerio de Salud de Corea emitió una directriz para los gobiernos municipales y locales limitando el alcance y los detalles de la información a divulgar. En este caso, vemos dos coberturas de medios que se hicieron para ejemplificar estos dos casos de invasión a la privacidad que vemos. Primero podemos recordar cómo se había cubierto ampliamente la conocida paciente 31, que la habían culpado de contagiar a 2.000 personas, que habían relatado todo el trayecto desde que se infectó hasta que se diagnosticó con COVID en medios, y fue una cobertura muy amplia e incluso internacional. E incluso se llegó a identificar a esta paciente. Otro caso importante que tenemos acá, sin ir más lejos, es lo que pasó en una provincia del interior, donde se publicaba en los medios de comunicación una noticia de que un pueblo se tuvo que poner en cuarentena por una infidelidad, y se daban detalles de la vida privada de las personas. Es importante aclarar que ninguna solución tecnológica puede garantizar absolutamente la privacidad, y que la investigación y la supervisión serán cruciales para poder realizar una evaluación realista de las posibles vulnerabilidades. Como ejemplo de vulnerabilidades tenemos que otras aplicaciones pueden intentar hackear una aplicación de rastreo y enviar datos a terceros, o un seguimiento manual de las personas que puedan llegar a deducir quién sería la posible persona que los contagió, y identificando y estigmatizando a una persona por ser portador de una enfermedad. Para aumentar la participación voluntaria, un factor clave
para el éxito de este tipo de intervenciones, se debe generar en la sociedad un claro entendimiento de que esta solución tecnológica ayudará a resolver las cosas. Algunos puntos que ayudarán a esto son las acciones centralizadas que ejecuten estrategias para mitigar los efectos del contagio y que demuestren que los datos obtenidos son para aplicar un testeo más inteligente y mitigar la propagación. Otro punto importante, que las comunicaciones de este tipo de aplicaciones salgan de instituciones que tengan la confianza pública con experiencia en el campo. Otro punto importante a la hora de transmitir la necesidad de recopilar datos de la sociedad es remarcar que es un contexto excepcional, se siguen los estándares tecnológicos para proteger la seguridad y la privacidad de los datos, que se recopila la mínima cantidad de información necesaria, el proceso está regulado y es justo. Que la adopción de estas tecnologías por parte de la sociedad es voluntaria y que no se desidentificará a las personas de la que se recopile los datos. Con experiencias previas de vigilancia ciudadana, se vio que las medidas no suelen ser revertidas, por lo que se sugiere expresar que esto es por un tiempo limitado y en un contexto específico. Otros puntos importantes es no usar lenguaje punitivista, del no uso de las aplicaciones como del no cumplimiento de otras medidas de salud pública. Con respecto a las consideraciones éticas que tenemos que tener en cuenta a la hora de abordar aplicaciones de rastreo digital, encontré este artículo del Journal of Medical Ethics que enumera varios puntos a tener en cuenta. El primero son los daños y beneficios. Ante la gravedad de la pandemia no hace falta decir que salvar vidas y reducir el sufrimiento son de importancia moral y existen fuertes razones para apoyar esfuerzos para lograrlo. La evaluación ética de una innovación capaz de contribuir a abordar estos esfuerzos debe comprenderse y analizarse frente a la dramática magnitud de las muertes y el sufrimiento. Otro punto a tener en cuenta es la intimidad. 2 preguntas tienen que ser respondidas para hacer aclaraciones al respecto. ¿Cuál es la naturaleza de la intromisión a la privacidad? Y si la hay, ¿se puede justificar en el contexto actual de la pandemia? Otro punto a tener en cuenta es la obligatoriedad del uso de estas aplicaciones. La situación ideal sería que la descarga de estas aplicaciones fuera voluntaria y que la escala de aceptación voluntaria fuera significativa para dar buenos resultados con este tipo de herramientas tecnológicas. Otro punto a tener en cuenta es la eliminación de los datos. Si va a ser necesario a futuro guardar estos datos para desarrollar próximos métodos de modelaje y evaluación de respuestas claras ante futuras pandemias, si estos datos se van a poder conservar para tales usos. Una de las preguntas importantes sobre la seguridad, la supervisión y la propiedad necesitan tener respuestas claras y ejecutables ante el público. Otro punto fundamental es la confianza pública, como habíamos visto antes. En contextos democráticos, los requisitos incluyen el establecimiento de una supervisión responsable e inclusiva, tal vez un organismo de supervisión de la ética que incluya miembros del público, la concertación y la publicación desde el inicio de los principios éticos por los que se guiará el uso de las intervenciones, el uso de un algoritmo transparente, auditable y fácil de explicar, los más altos estándares de seguridad de los datos. Otro punto importante a tener en cuenta es la equidad y justicia, un requisito importante para la credibilidad de cualquier intento de justificar el uso de aplicaciones móviles como parte de un conjunto más amplio de intervenciones de la salud pública para abordar la amenaza del COVID-19 será el reconocimiento de la importancia de comprometerse seriamente con cuestiones de equidad y justicia. Y otros aspectos a tener en cuenta importantes son a futuro. Si estas aplicaciones demuestran que tienen buenos resultados para el control de la pandemia, ¿será necesario adoptarlas para, por ejemplo, lo que puede ser la influencia estacional? Estas cuestiones son éticamente importantes, ya que reduciría las muertes por las influencias estacionales. Ahora vamos a hablar sobre las posibilidades y los estudios que se hicieron para ver la factibilidad para reducir lo que es el devenir de los contagios.
Los dos estudios principales que se abordan para justificar la implementación de estas herramientas realizan comparaciones de modelos entre el uso de una metodología tradicional de seguimiento de contactos contra la metodología de rastreo de contactos digitales. A través de modelos matemáticos que describen el curso de la infección a través del tiempo, teniendo en cuenta todas sus variantes, ya sean las personas asintomáticas, sintomáticas, el tiempo de incubación, los tiempos que se tarda en obtener un diagnóstico y los tiempos que se tarda en realizar la comunicación con los contactos que se van a rastrear. Los siguientes estudios analizan cómo impactarán las medidas de rastreo de contactos en el desarrollo de la pandemia. Los dos estudios que mencioné antes son, uno es de Science y el otro es de Lancet. El primer paper que voy a presentar es el de la revista Science. En esto usaron los modelos matemáticos para construir estos mapas de calor, donde se representa con el color rojo una tasa de crecimiento exponencial de la pandemia y con el color verde los valores que implican una epidemia en declive. Lo que tenemos graficado es en el eje X son los aislamientos de los casos sintomáticos y en el eje Y tenemos graficados los contactos de esos casos sintomáticos que son puestos en cuarentena. Si tenemos, van de 0 a 100%, y lo que tenemos graficado es una línea donde el R0 en la pandemia representa el 1, o sea que la pandemia no está creciendo. Y las líneas punteadas son los intervalos de confianza. Lo primero que tenemos son 3 días desde que se ve que una persona es sintomática y tiene un test positivo de COVID, y 3 días son lo que se tardan en contactar a los contactos que tuvo esta persona y ponerlos en cuarentena. Vemos que casi en ninguna situación se logra un decrecimiento de la tasa de crecimiento de la pandemia, por lo que representaría un R por debajo de 1. Por otro lado, tenemos el mismo gráfico con 2 días desde que se tiene el diagnóstico positivo hasta que se contactan a los pacientes. Después tenemos el gráfico con 1 día y después tenemos representado el gráfico que es instantáneo. Una vez que tenés el diagnóstico, tenés el contacto de los pacientes, que esto se lograría claramente con las aplicaciones de rastreo. Podemos ver que se requiere alrededor de entre un 80 a un 30-35% de personas que tengan acceso a esta aplicación para lograr un decrecimiento de la pandemia en la tasa de crecimiento. O sea, un R por debajo de 1. En este segundo gráfico tenemos representado lo que sería el rastreo de contactos automático por medio de la tecnología Bluetooth, donde tenemos al sujeto A, que es una persona que tiene COVID y no tiene síntomas, que está en su casa, usa el transporte público, va al trabajo y vuelve al transporte público. En un momento la persona vuelve sintomática y recibe un diagnóstico de COVID positivo, y la aplicación automáticamente envía a todos los contactos que tuvo un contacto cercano, les manda una notificación de que tienen la posibilidad de estar contagiados de COVID y que se deberían aislar por 14 días. A su vez, también muestra de que se le puede avisar a las personas que no tuvieron un contacto cercano, pero estuvieron cerca de esta persona, con una advertencia de distanciamiento social por tener algún riesgo de estar cerca de una persona con COVID. Acá vemos el mismo gráfico que habíamos visto antes,
donde se ve que si la notificación es inmediata, tenemos una mayor posibilidad de tener un decrecimiento de la tasa de crecimiento de la pandemia. Con lo cual tener un R por debajo de 1, que es el objetivo principal que estamos buscando en este momento para volver a una nueva normalidad. El siguiente artículo es el publicado en Lancet. Este es un poco más reciente, es del mes de julio, donde evalúan cómo sería la adopción de estas tecnologías y cuánto se podría reducir el R. Lo primero que hace es definir algunos tiempos que serán útiles para entender los gráficos. En este caso tenemos a un paciente que tiene COVID y tenemos diferentes tiempos. El tiempo 0 es el tiempo de que empieza la infección. El tiempo T1 es donde la persona se vuelve infecciosa. El T2 es donde la persona desarrolla síntomas. El T3 es donde la persona recibe un resultado de COVID positivo. Y el T4 es el rastreo de contactos. Por lo que tenemos, define el valor D1 como el T2, el inicio del síntoma hasta la prueba de COVID. Eso lo llama retraso de prueba y es el tiempo donde la persona va a ser contagiosa. Este retraso se puede dar por distintos motivos, ya sea por una sobrecarga del sistema sanitario, donde no pueda dar abasto, por una limitación, como puede ser en un país subdesarrollado, una limitación al acceso de test, entre otras cosas. Lo que sigue es el siguiente tiempo, que es D2, que es el tiempo T4 menos el T3. Es desde el momento que la persona tiene un diagnóstico de COVID positivo hasta que se realiza el rastreo de contactos y se le avisa a los otros contactos para que se pongan en cuarentena. Eso lo llama retraso de seguimiento. A continuación, realiza los siguientes modelados con el modelo matemático que utiliza para evaluar cómo se modificaría el R0 de la enfermedad. Bueno, lo primero que plantea es que hay un R0 basal, que sería un R0 que se logra con el distanciamiento social. Ese R0 es de 1,2. A partir de ahí tenemos representados en la parte de abajo lo que es el D1, que sería el retraso de pruebas, que va de 0 a 7 días. Entonces, grafica 3 curvas donde, en realidad grafica 4, donde se ven las siguientes curvas. Lo que se requeriría si solamente se ponen en cuarentena las personas que tienen síntomas. Entonces, lo que explica es que para reducir el R basal, que sería el de la distancia social de las personas que si tienen síntomas se ponen en cuarentena, se necesita uno, que sería lo necesario para tener una disminución en el contagio y aplanar la curva, o sea, tener un R por debajo de 1, que es lo óptimo, se necesitarían 0 días. O sea, debería ser diagnosticado en el momento que tiene el primer síntoma y puesto a aislar, sin hacer rastreo de contactos. La siguiente curva es la amarilla, donde habla de la eficacia del rastreo de contactos. Esta curva, recordemos que tiene un delay de 3 días, que es lo que obtiene la bibliografía, lo que se tarda entre tener un diagnóstico positivo de COVID y hacer el rastreo de contactos. Estos 3 días lo que muestran es que se requiere un bajo delay de
con un bajo retraso de diagnóstico para lograr un R por debajo de 0. Se necesita entre 0 y 1 como para tener un valor que se disminuya el R0 de la pandemia, por debajo del basal, que es 1,2. Y después grafica lo que son distintas tasas de uso de lo que serían aplicaciones de rastreo. Lo que podemos ver que puede aumentar el tiempo de delay entre lo que se tienen los primeros síntomas y se hace un diagnóstico, y aún se logran resultados donde el R0 disminuye por debajo de 1. O sea, tenemos la curva de 100%, donde vemos que incluso con un tiempo de más de 2 días, todavía tenemos un R0 que de un valor de 1. Se reduce de 1,2 a 1. Después, por ejemplo, con un 80% de lo que es la aceptación de lo que es el uso de la aplicación, con un delay de diagnóstico, tenemos de un día y medio, tenemos un R0 de 1 también. Lo que podemos ver en el otro gráfico es lo que representa la curva. ¿Cuánto va a disminuir el R con respecto al R basal, que sería solamente con medidas de distanciamiento social, el R calculado a partir de las distintas estrategias de rastreo de contactos? Lo primero que tenemos es distanciamiento social, o sea, 100%, porque 1,2 dividido 1,2 es 100%. Después tenemos lo que es con solamente la cuarentena de la persona que tuvo un diagnóstico. Ahí tenemos que se reduce solamente un 1,6%. Después tenemos lo que es el rastreo convencional, con lo que se reduce alrededor de un 2,5%. Ya, con el uso de un 60% de la aplicación, obtenemos que el R0, el RE, se reduce un 25%. Y con un 100% del uso de la aplicación, se reduce un 40%. Lo que vemos en estos dos gráficos es la aplicación de el uso de los distintos porcentajes que pueden llegar a usarse en la sociedad, la aplicación de 20 a 100%, y cuánto se reduciría el RE si se usaran esas estrategias. El primer gráfico hace referencia a que solamente se van a notificar a los contactos de los que se tengan diagnósticos de un índice hacia sus contactos. En el segundo representa cuánto se va a disminuir si se aíslan el índice, se diagnostican las personas que tuvo contacto el índice y se aíslan sucesivamente todas las personas que tuvieron el contacto con el próximo eslabón de la cadena. En esta tabla es a partir de el D2, que es el tiempo de retraso con el que se va a dar aviso a los que tuvieron contactos con un caso confirmado, y el D1, que es el tiempo de retraso entre la aparición de los síntomas y un diagnóstico de COVID, cuánto se van a disminuir los contagios de ese caso índice si se aplican distintas estrategias. Para empezar, si el caso índice tuviera síntomas y automáticamente se pusiera en cuarentena y tuviera un diagnóstico de COVID, se reducirían un 50% sus contagios. A su vez, si tuviera síntomas y tardaran 3 días en llamar a las personas que tuvo contacto, se reducirían un 62% sus contagios. Sucesivamente hasta 0, donde si se diagnostica en el momento que tiene síntomas,
y automáticamente se avisa a las personas que tuvieron contacto y estas personas se ponen en aislamiento, se disminuye un 79% todas las personas que podría llegar a infectar este caso índice. Y a su vez, con el D1, que es el tiempo de retraso entre los síntomas y el diagnóstico, vemos que aproximadamente entre 2 y 3 se reduciría hasta un 50% las posibilidades de contagio. Bien, ahora vamos a llegar a la parte de conclusiones, donde vamos a decir que hemos visto distintos aspectos en cuanto al uso de tecnologías de rastreo de contagios. Abordamos aspectos técnicos, tecnológicos, de privacidad y seguridad y éticos. También vimos los beneficios prospectivos que pueden tener estas tecnologías en el devenir de la pandemia. Queda en nosotros como profesionales de la salud poder generar la confianza en la sociedad para que se adopten estas tecnologías, siempre minimizando los riesgos, la vulneración de la privacidad y la ética como guía de todas las intervenciones de la salud pública. Muchas gracias. Y el próximo Ateneo va a ser Big Data en Salud. Continuamos con la temática de informática en salud pública. Va a ser el 3 de septiembre y lo va a dar la licenciada Camila Galván.